Gente, somos poco, pero ya van a ser 9:05. Albina hoy no se va a conectar. Así que podemos ir dando comienzo, después se van a ir sumando. Vamos a hacer 3 son para armonizarnos y comenzamos. Buen día, Sairam, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios donde estamos leyendo el texto sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a continuar con la historia de Busunda que habíamos comenzado el sábado pasado. Hoy no vamos a leer mucho, como decíamos antes de empezar a grabar, porque el subtítulo que le sigue, que va a ser Dios mediante el sábado que viene, es el Hatha Yoga, que son bastantes páginas y estaría bueno tenerlo como tema de un solo sábado. Así que hoy vamos a leer 3 páginas o 2 y media, El pero van a Hatha ser muy Yoga, interesantes. ¿Marcos? El Hatha Yoga es bien complejo porque explica cosas concretas que inclusive los textos de yoga en Occidente no tienen la claridad y la amplitud que tiene ese tema. De hecho, Marconi y yo, que estamos en el otro grupo, llevamos ya varias semanas estudiando este tema, varias semanas, 2 veces por semana, porque hay personas que practican el Hatha Yoga. Entonces es un enfoque mucho más amplio. De hecho, rompe esquemas. Inclusive Swami da cosas nuevas, que el libro Vasista explica algo, y resulta que Swami ya dice, no, eso no es esto. Digo, wow. Ya, por ejemplo, en el tema concreto de los Karmendriyas, Swami dice que los Karmendriyas no es locomoción, procreación, excreción, prensión y locomoción. No, es el oído, la oreja, los ojos, el tacto y la lengua y la piel. Swami lo dice abiertamente. Entonces, ahí cambia y tiene mucho más sentido. Lo dice eso en los 34 discursos sobre 2 capítulos del Gita. Lo digo como referencia para el grupo, ¿no? Como corolario, digamos, para el preámbulo de lo que va a ser el sábado que viene, que va a ser el tema del Hatha Yoga. Y bueno, veremos si va a ser 1 o 2 sábados, después lo veremos. Pero hoy vamos a hablar sobre la continuación de estas preguntas y respuestas que Vasista le hacía al sabio Busunda. ¿Y qué dice así? Vamos a comenzar. Vasista preguntó entonces: ¿disfrutas de la mayor longevidad hasta que alcances la liberación final? Y eres sabio, valeroso y un gran yogi. Te ruego que me cuentes todos los acontecimientos extraordinarios que recuerdes de esta vida y de los ciclos pasados. El comienzo de la creación. Recuerdo hace mucho tiempo cuando no había nada sobre la tierra, ni árboles, ni plantas, ni montañas. Durante 11.000 años la tierra estuvo cubierta de lava. En este tiempo no había días ni noches por debajo de las regiones polares, porque en el resto de la tierra no brillaba ni el sol ni la luna, y solo la mitad de la región polar estaba iluminada. Los demonios gobernaban la tierra, eran poderosos, alegres y pendencieros. La tierra era su territorio. Aparte de la región polar, el resto de la tierra estaba cubierta de agua. Y después, durante muchos siglos, quedó cubierta de bosques, excepto aquella región polar que no recibía luz. Después fueron surgiendo las grandes cordilleras, pero todavía no había habitantes humanos. Durante 10.000 años más, la tierra solo acumuló cadáveres de demonios. Los dioses que solían deambular por los cielos se habían marchado de la tierra atemorizados por los perversos demonios. Y la única tierra emergida era esta montaña. Recuerdo muchos más sucesos, pero déjame contarle los más interesantes. Durante mi existencia he visto aparecer y desaparecer numerosos Manus. Y acá la cita del editor dice: tradicionalmente Manu es el padre de la raza humana, ¿no? Podemos hacer
el simbolismo y la similitud con Adán en el cristianismo. Repito, durante mi existencia he visto aparecer y desaparecer numerosos Manus. Por un momento el mundo quedó vacío de dioses y demonios, y era como un huevo cósmico radiante. De nuevo la cita del editor dice, este es el famoso huevo dorado Hiranyagarbha, del que habla la mitología hindú. Se identifica con la mente cósmica o Mahat. Más tarde la tierra estuvo habitada por brahmanas, que son la casta superior, según la mitología hindú, que eran adictos al alcohol, por sudras, la casta del trabajo manual, que ridiculizaban a los dioses, y por mujeres que practicaban la poliandría. Recuerdo también una época posterior en que la tierra estuvo totalmente cubierta de bosques. Los océanos todavía no podían ser imaginados y los seres humanos fueron creados espontáneamente. En otro tiempo no había montañas ni tierra alguna y los dioses y los sabios moraban en el espacio. Luego ya no hubo ni sabios ni dioses y la oscuridad se adueñó del universo. Primero surgió la idea de creación. Luego apareció la luz y la división del universo. Y después fueron creados los diversos seres, unos tras otros, y al mismo tiempo las estrellas y los planetas. Durante una época, o kalpa, el creador del universo fue el señor Vishnu, en otra fue Brahma, y en otra era Shiva el que realizaba esta acción. Por supuesto, recuerdo a sabios como tú mismo, a diosas como Gauri, a demonios como Hiranyaksha, a reyes como Sivi, del pasado reciente y de edades mucho más arcaicas. Esta es la 8ª vez, querido sabio, y acá hago un paréntesis y empieza por lo menos a romperme la cabeza cuando empieza a dar números. Repito, esta es la 8ª vez, querido sabio, que te reencarnas como basista y la 8ª ocasión en que nos saludamos. En cierta ocasión naciste del espacio, en otra del viento, en otra de las montañas y en otra del fuego. Lo que está sucediendo en la presente creación ha sucedido exactamente igual en 3 creaciones anteriores. Pero yo recuerdo los acontecimientos de 10 creaciones pasadas. En cada ciclo cósmico han existido sabios que han enseñado la verdad y han revelado los Vedas. Han existido Vyasas que han escrito numerosas leyendas y Valmiki que han compuesto una y otra vez el Ramayana. Y este libro de sabiduría que expone tus instrucciones a Rama ha sido varias veces recordado por el sabio Valmiki. Originalmente contaba con 100.000 versos. En esta época ha sido recordado por este sabio por 12ª vez. Había otra gran escritura conocida como Mahabharata, que también ha sido olvidada. Para destruir a los demonios, el señor Vishnu nació una y otra vez como Rama, y en este ciclo ha nacido por 11ª vez con esa forma, y luego se reencarnará como Krishna por 16ª ocasión. Pero todo esto no es más que una apariencia ilusoria. El mundo como tal no es real. Solo parece real a la mente engañada por Maya. Aparece y se disipa en un abrir y cerrar de ojos, como las olas que rizan la superficie del mar. Los 3 mundos son muy semejantes en algunos ciclos y completamente diferentes en otros. A causa de estas diferencias, en cada época tengo nuevos amigos, nuevos parientes, nuevos criados y nuevas residencias. Unas veces habito en los Himalayas, otras en los montes Malaya, y otras en este nido del árbol de los deseos, a tenor de las tendencias mentales correspondientes. Incluso los puntos cardinales cambian de un ciclo a otro. Yo conozco la verdad de estos cambios porque soy el único superviviente de la noche de Brahma. Según la disposición de los polos y el movimiento de las estrellas, del sol y de la luna, se determinan de forma diferente los puntos cardinales. Y cuando estos cambian todas las direcciones. Pero yo sé que este mundo no es real ni irreal.
La única realidad es el movimiento de la energía en el seno de la conciencia cósmica, que a causa de un conocimiento erróneo aparece y desaparece como esta creación. Pero esta ilusión provoca infinitas dudas y confusiones. En algunos kalpas, el sol se considera el padre y los amigos son tomados por enemigos y los hombres por mujeres. En algunas edades oscuras la gente se porta como si lo más valioso fuera la edad de oro. Y en otras sucede lo contrario. Vasista interrumpió la narración para preguntar: ¿cómo es que tu cuerpo, Busunda, no ha sido consumido por la muerte? Busunda contestó con cierta vanidad: Señor, tú conoces todas las respuestas y solo me haces esa pregunta para que cultive mi elocuencia. Te contestaré porque la obediencia es la mejor forma de honrar a los sabios. La muerte no desea acabar con el que no siente atracción ni repulsión alguna, ni tiene falsos conceptos ni tendencias mentales. La muerte no quiere destruir al que no sufre perturbación mental y no alimenta deseos ni esperanzas, al que no está envenenado por la avaricia, cuyo cuerpo y mente no se consumen en el fuego del odio y de la angustia, al que no está agitado en la rueda de la lujuria, al que está establecido firmemente en Brahman y cuya mente no se distrae continuamente como un mono saltarín. A un ser así, no puede atacarle la muerte. Ninguno de estos males, querido sabio, afectan al que tiene el corazón en un estado de completa tranquilidad, como no pueden afectarle las dolencias del cuerpo ni de la mente, porque no está consciente de la vigilia ni del sueño profundo, y su corazón se halla en la paz suprema y no es afectado por los ciegos demonios nacidos del odio y de la codicia. Ni busca nada, ni rechaza nada, ni coge ni deja ninguna cosa, aunque siempre está realizando una acción necesaria. Las fuerzas del mal no pueden afligirlo, porque hacia él fluyen todas las cualidades buenas y auspiciosas. Debemos permanecer firmes en el ser eterno e imperecedero, libres de ignorancia y de toda inquietud. Debemos someter al fantasma de la dualidad y fijar el corazón en la verdad, que es dulce en el principio, en el medio y en el fin. Ni el dominio sobre el mundo entero, ni la asimilación de la forma de los dioses, ni el estudio de las escrituras o la ocupación de las tareas de otro, ni la recitación o audición de las más bellas historias, ni la longevidad, ni la muerte, ni el cielo, ni el infierno, son comparables al estado de la mente de un hombre santo. El mejor de los estados es la visión de la conciencia infinita. La contemplación de este ser disipa el sufrimiento, elimina el largo sueño del mundo objetivo, purifica la mente y el corazón y despeja todo el dolor e infortunio. Esta contemplación del ser está desprovista de todo pensamiento y es muy fácil para seres como tú, pero bastante difícil para seres como yo. Acá vamos a hacer un corte antes de darte paso, Marcos, que lamentablemente no está Albina, porque a Albina le encanta este tema, le fascina, la conozco, y no puede estar hoy. Hice ahí un paréntesis cuando leía sobre cuando empieza a dar números, y vamos a repetir una lectura de la página, un párrafo de la página 43 del yoga basista que tenemos casi todos impresos y del nuevo que está corregido, está en la página 39, donde habla de la creación del mundo, y en esta partecita dice también algo como lo que acabamos de leer y dice: en este océano cósmico de existencia brotan por todas partes infinidad de seres iguales y diferentes. Vyasa está en el nivel 23 del curso de su existencia. Como otros muchos sabios, tiene que sufrir todavía varias reencarnaciones con cuerpos iguales y diferentes. En la actual reencarnación, Vyasa es sin duda un sabio liberado. Pero los sabios también se reencarnan muchas veces y desempeñan en este mundo papeles muy diversos. Ha habido varios Vyasas y muchos Valmikis, como diversos Brigus y Agastias,
a lo largo de los ciclos cósmicos. Esto lo estábamos recordando con Marco Erice antes de empezar el círculo de hoy, porque personalmente siempre fue un tema que me atrajo porque no lo puedo dilucidar. Adelante, don Marco Erice, a ver si usted tiene un poco de atisbo de sabiduría para ayudarnos. Aum Sri Sairam. Una de las cosas, a mi juicio, importante es tener el ojo avisor sobre el texto sagrado para saber qué es aquello que es un discurso, una explicación y explicitación descriptiva y qué es lo prescriptivo. Como decía con Horacio, me ha llamado mucho la atención el tema de los números y de las encarnaciones, pero la única conclusión que puedo sacar es creer aquello que está escrito en el texto, porque no tengo forma de dilucidarlo. Sí es interesante definir cuándo es que se refiere a un kalpa y cuándo se refiere a un personaje. En el caso de Vyasa, el sabio Vyasa, habla de, digamos, desde el enfoque de Vyasa, o sea, 23 encarnaciones de Vyasa. No dice en cuáles ciclos. Esto es importante también observarlo. En cambio, Bushunda habla que, digamos, ha encarnado en 10 ciclos. Pero veamos lo siguiente. Aquí hay algo que es importante a mi juicio. Marco, una Sí, aclaración que roza la pregunta. Ciclos, te refería a ciclos cósmicos, sí, desde la creación hasta la disolución. A eso, un ciclo. correcto. Bien. Hay algo importante para comprender el texto que a veces nosotros lo evaluamos desde el paradigma occidental. Eh, lo manifestado se llama laya. De hecho, laya ahí viene la palabra layout, aquello que yace, layout en inglés, laya. Laya es aquello que está expresado, manifestado. Pralaya es el estado en el cual no hay expresión de manifestación. Esto es importante entenderlo porque los textos hindúes, en este caso los védicos también, no parten desde la creación del universo, sino cuando explicitan lo hacen desde la disolución. O sea, muestra de que hay ciclos, kalpas, en los cuales hay manifestación y pralaya cuando no hay manifestación. Ahora, es importante también evaluar que en los diferentes textos sagrados hay diferentes interpretaciones. Según algunos, un kalpa tiene 700.000 años, otros 600.000 años, y otros aquí hablan de 5.000 años, 7.000 años. Entonces la pregunta es, ¿cuál es cuál? Esto es importante entenderlo. ¿Cuál es cuál? Entonces, para no caer en conclusiones que pueden ser sobre la base de información que es errónea, es preferible, a mi juicio, no definir cuántos días, meses, años o milenios tiene un kalpa. ¿Por qué? Porque primero es simplemente una información que mantenemos a nivel teórico. Y segundo, no es un instrumento concreto que nos sirva para nuestro proceso de autoconocimiento. Muy Pero hay bien. ciertas cosas que es importante entender. La palabra creación. La palabra creación a veces es utilizada como el inicio de algo, pero en realidad, desde el punto de vista de lo que es el sánscrito, ya que todos los versos son escritos en sánscrito, es maya o mitya, aquello que es aparente, y satya, que es lo absoluto o la verdad. Entonces nosotros, a mi juicio, necesitamos tener ese conocimiento de que cada vez que hablamos de creación no es algo que, digamos, se ha creado sobre la base de algo, sino que es la manifestación o conciencia cósmica o primer jiva cósmico o la primera expresión. Swami dice algo muy importante en este sentido. La verdad, Satya, Brahman, Atman o cualquiera de esos nombres que querramos darle dentro según los contextos, en un momento dado se refleja. La pregunta es, ¿se refleja dónde? Y él dice, hagamos de cuenta que la mente es un espejo limpio, completamente limpio. O sea, el jiva, que es primer jiva cósmico, viene a ser
aquel instrumento como el espejo sobre el cual, ¿no?, la conciencia infinita se refleja. Y allí comienza el proceso del primer ahamkara, o sea, el sentimiento del yo, como si el yo, como conciencia infinita, fuera algo limitado que se refleja en el espejo. Pero la mente es pura, limpia, por eso se dice que la mente, cuando está en el estado de sattva y se reintegra hacia la conciencia infinita, desaparece, o sea, desaparece la idea de espejo. Entonces, en este sentido es importante, dice, que surge primero la idea de creación, dice Bushunda. Luego aparece la luz y la división del universo. Y es interesante que, digamos, surge la idea de creación y a partir de ahí comienza el proceso. Vamos a utilizar en este contexto, en esta oportunidad, el término Brahma. Brahma como el creador, para llamarlo así, de este universo, donde emana el Aum en los Tanmatras, en los Mahabhutas, todo lo que es la expresión del universo. Entonces, aquí surge una segunda conclusión dada por Bushunda que es bien interesante. ¿Por qué? Vamos a tomar como referencia el mar. El mar está quieto. Simbólicamente, ¿no?, o digamos analógicamente, el mar representa la conciencia cósmica. La conciencia infinita. Bueno, si conciencia cósmica infinita, o sea, estamos hablando de Chidakaya, de Brahman, ¿ok? Entonces, de repente, un pequeño movimiento, nosotros como observadores totalmente neutrales, vemos que en una parte del mar comienza a moverse una ola. Entonces, el marco de referencia es, hay tres observadores aquí. El primer observador es el de fuera, el segundo observador es desde el mar y el tercer observador es desde la ola. Entonces, el mar está quieto. De repente la ola comienza a moverse. La pregunta es, ¿deja de ser océano, deja de ser mar la ola? No, visto desde el observador externo. Visto desde el mar, observo que una parte de mí se está moviendo. Visto desde la ola, yo soy diferente a aquello que estoy viendo en el mar. Entonces, desde la percepción neutral, la calma, soy el observador, solo el observador. Observo que el mar, que es una cosa manifiesta, tiene una parte en movimiento. Si me instalo en el lugar del mar con respecto a la ola, si yo me pongo como océano, voy a ver algo diferente de mí y me reflejo y digo, hey, existe una ola, pero no es diferente de mí. Ambos somos agua. Si lo veo desde la ola como Jiva, wow, empiezo a crear y a pensar de que yo tengo existencia propia, pero no tengo existencia propia. Entonces, es importante, a mi juicio, comprender que todo es conciencia infinita. No existe nada fuera de la conciencia infinita. Y si existe el océano y si existe la ola, es por la subyacencia del agua, de la misma manera que nada existe. Por lo tanto, digamos, la idea es mitia, que esto es aparente, tiene una forma diferente de mí, pero no deja de ser yo. Y este aspecto es importante entender cuando viene la prescripción de lo que debemos hacer. Sigue diciendo aquí algo que para mí fue muy importante en su momento, fue entender, digo, ¿cómo surge el conocimiento de la conciencia infinita? ¿De dónde surge? Y aquí lo explica Bushunda también, además en otros momentos lo explica también Vasista. En cada ciclo cósmico han existido sabios que han enseñado la verdad y han revelado los Vedas. Y Veda es conocimiento. Pero todo esto que sucede, los ciclos cósmicos, las diferentes formas, quién dirige, quién lo crea, etcétera, no es más que una apariencia ilusoria. El mundo como tal no es real. Entonces veamos aquí también, a veces en el libro se explicita se habla qué es real y qué es irreal. Y por qué la conciencia está entre lo real y lo irreal.
Lo que pasa es que aquí la palabra irreal es comparativamente en contraposición a lo real, que es lo absoluto. Pero este irreal es lo aparente. Viene a ser la pulsera en el oro. Esto es importante entenderlo, que una cosa no está separada de otra. Y Maya no está separado de la conciencia infinita, no tiene entidad propia, no es autosustentable, es expresión manifiesta de Brahman. Solo parece, y aquí digamos interesante lo que dice Bushunda, solo parece real a la mente engañada por Maya. Aparece y se disipa en un abrir y cerrar de ojos, como las olas que rizan la superficie del mar. Los tres mundos son muy semejantes en algunos ciclos y completamente diferentes en otros. Entonces, otro de los aspectos importantes es entender qué es Maya. Muchas veces nos hablan de Maya. Maya no es Maya. O sea, tiene doble acento que expresa en sánscrito, digamos, hablar de dos veces la letra A. Maya. Maya, según Swami lo expresa, tiene tres atributos sumamente importantes de entender. El primero es mala. Malas son los aspectos de las vasanas o tendencias psicológicas latentes y patentes que existen en la memoria, en el consciente, que es chitta. Segundo es vikshepa. Vikshepa Swami lo explica como la inestabilidad de la mente, o sea que no hace foco. Y siempre nosotros hemos hablado de poner el foco en el esfuerzo correcto, de buscar la esencia del quién soy yo. Entonces, la dispersión de la mente de un lado para otro, la falta de concentración, de que se deja llevar por las expresiones sensoriales y los sentidos, es llamado vikshepa. Y la otra, el tercer aspecto, es avarana. Avarana, dentro de lo que es uno de los atributos, vienen a ser las tendencias del deseo que se manifiesta en lujuria, en envidia, en celos, en ira, en odio, todas esas cosas, digamos, los 6 enemigos que tiene el hombre en ese sentido para hacer su proceso de autoconciencia de quién soy yo. Eso es avarana. La forma de salir de esto, nos dice Swami, de salir del Maya, es a través, primero, del servicio impersonal. Bueno, todos los métodos que ya conocemos. Pero este aspecto es importante entenderlo, porque si no, estaremos dando vueltas de un lado al otro, inclusive queriendo cortar las vásanas, las tendencias psicológicas. Bueno, voy a eliminar esta, voy a eliminar aquella, voy a eliminar esto. Cuando el método más simple es, primero, dice Swami también, es el de desidentificarse del que yo soy el hacedor y las cosas son mías, o sea, el yo y mío. Ese es el camino. Continúo. Pero dice también Bushunda, yo sé que este mundo no es real ni irreal. La única realidad, en este caso para explicitar lo que es la creación, es el movimiento de la energía en el seno de la conciencia cósmica, que a causa, y aquí viene desde el individuo, ¿no?, de un conocimiento erróneo, o sea, poner el foco de la realidad de Maya, aparece y desaparece como esta creación. Pero esta ilusión provoca infinitas dudas y confusiones. Y luego hay otro aspecto que me ha llamado la atención, que es, a mi juicio, importante entender para poder saber que nosotros somos la conciencia infinita y cómo el mecanismo, y lo veremos en el capítulo siguiente del prana, ayuda a eso. La muerte no desea acabar con el que no siente atracción ni repulsión alguna, ragas anduellas. No tiene falsos conceptos ni tendencias mentales. O sea, no hay mente. La muerte no quiere destruir al que no sufre perturbación mental y no alimenta deseos ni esperanzas. El que no está envenenado por la avaricia. Su cuerpo y mente no se consumen en el fuego del odio y la angustia.
todo esto que estamos hablando son los elementos dentro del maya llamado avarana. Aquel que está establecido firmemente en Brahman, cuya mente no se distrae continuamente como un mono saltarín. A ese ser no puede atacarle la mente. Y dice, y vamos a cerrar con esto, una prescripción, dice aquí Bushunda. Debemos permanecer firmes en el ser eterno e imperecedero. O sea, ese es el foco. Ese es el foco. Poner el foco, el esfuerzo correcto, el foco en la conciencia infinita, en yo soy yo, en Aham, en Dios, el nombre que se le quiera dar. Debemos permanecer firmes en el ser eterno e imperecedero, libre de ignorancia y de toda inquietud. Debemos someter al fantasma de la dualidad y fijar el corazón en la verdad, que es dulce en el principio, en el medio y en el fin. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a dejar aquí para dar espacio a la expresión de cada uno de los hermanos. Om Sri Sairam. Gracias, Marco. Después al final, en el cierre, si podés hablar un poquito de esto que a mí me moviliza, esto de la repetición de, de aspectos conscientes de Dios, porque hubo muchos Saibabas entonces, hubo muchos Krishnas, hubo muchos Ramas, y todo esto no sé si nos sirve o no para el crecimiento espiritual, pero sí me inquietan. Así que... Te diré algo divertido, Horacio, pero este diálogo que estamos teniendo en este momento ya lo hemos tenido varias veces. Y lamentablemente hubo varios Horacio y varios Marco Arice en esta creación. Gracias. Dardo, adelante, Dardo. Y muchos Dardo también. Qué mal que Muchas estamos, Dardo. Bueno, viene duro la mano para la comprensión de toda esta alegoría, estos cuentos. Sí, yo pienso que todo el desarrollo de la creación que Buyunda está contando puede ser mucho más ampliado, mucho más corto. Quizá el traductor o el autor de este libro lo redujo, porque en realidad cuando empieza a contar que los primeros 11.000 años había, no sé, lava, después de bosques, puede dispararse para toda la imaginación que uno quiera lo que es la creación en sí. Dardo, Como, ¿te puedo hacer un corte? Que sí, no quiero olvidarme. Yo cuando claro, leía esto, digo, habla del Génesis, ¿no? Un libro claro, milenario que está dando aspectos científicos que con el tiempo se fueron dilucidando. Esto de que los polos cambian y impresionante. tal cual, Horacio. Es como todo como una bola que aparece como fuego y después se va transformando y pasa al agua y después aparecen las montañas, o sea que también pasa por ahí todos los elementos hasta conformarse. Em, por eso digo como que todo esto, no importa cómo lo detalle para mí, y no importa tanto por ahí las cifras o si había primero bosques o agua o tierra. ¿Por qué? Porque puede contarse de mil maneras, también depende de en otros universos cómo son las creaciones, porque exactamente eso, la creación es como si fuera mental, como que venimos estudiando, ¿no? Es mental. Entonces, si no es material y bien la percibimos material, por los juegos de la conciencia, ¿no? De Maya, yo como que no quisiera darle tanta importancia y sí, me intriga como vos, Horacio, y como muchos más seguro, pero no quisiera darle tanta, digamos, solidez a esos conceptos, porque como que nos vamos a ir para el lado del engaño, ¿no? De la Maya, de lo que no es, de la ilusión, y nos vamos a alejar del concepto principal en que todo está basado, que somos la conciencia, que todo es conciencia y que no hay otra cosa que conciencia. Entonces, me encantan las historias como la redacta Buyunda y todo va cambiando y aparecen demonios y aparecen sabios, eh, los dioses, que también los dioses se van y quedan solo demonios, porque esto es todo un lío. Eh, es hermoso escucharlo y también podemos como trasladarlo a las experiencias que vamos teniendo en la vida nosotros. Como que está toda
esta creación en juego, dispuesta ahí para que la observemos y para que trabajemos en nosotros, para quitarnos la ignorancia encima, con toda esta herramienta que tenemos. Acá Buyunda también tira algunas frases que a mí me parecen importantes en cuanto a más allá de su significado. Por ejemplo, cuando él dice, hablando de la creación y de las edades, por ejemplo, él dice, en algunas edades oscuras la gente se comporta como si lo más valioso fuera la edad de oro. Ya sabemos, la edad de oro es donde todo es fantástico, puro amor total, no hay maldad, no hay egoísmo. Bueno, la edad típica que Baba, creo que se llama Satya Yuga también, es de la edad donde todos vivirían felices y contentos, que es a los que aspiramos. Por eso justamente dice, y en otras edades, digamos, sucede lo contrario. ¿Qué pasaría? Nosotros como que estamos en una edad oscura. ¿Por qué? Porque estamos anhelando o deseando que venga esa famosa edad de oro, eh, que Baba dijo alguna vez, ustedes la verán pronto, la verán más pronto de lo que se imaginan. Y se le preguntó a Sai Baba también sobre la edad de oro y bueno, siempre da algo, unas respuestas no de vuelta con los tiempos y con los ciclos. Te tira algunos datos, pero no se puede confirmar cuándo va a ser, cuándo no. Para mí todo dependerá de uno, ¿no? Del cambio ese en la mente que tenemos que hacer hasta disolverla y llegar a ser conciencia pura. Y esa será la edad de oro. No obstante, en este momento, nos comportamos, viendo todo este desastre que hoy vemos en el mundo, nos comportamos como si lo más valioso es la edad de oro. Es decir, es increíble que pensar que de otra forma, estando en una edad de oro, la gente valore otras cosas. Entonces, pero bueno, todo está de acuerdo a los conceptos y a las basadas, a las tendencias que tenemos en nuestra mente. Como por ejemplo acá, el cuervo, este era un iluminado, un yogi, un grande. ¿Qué pasa? En un momento dice, cuando Vasista le preguntó cómo es que seguís todavía después de varias disoluciones cósmicas, dice, unas veces habito en los Himalayas, otras en los montes Malaya, y otras en este nido del árbol de los deseos, a tenor de las tendencias mentales correspondientes. Es decir, supongo que el cuervo, este Buyunda, no tenía tendencias mentales porque estaba liberado, pero acá él lo dice como diciendo, bueno, yo sigo apareciendo porque hay tendencias mentales, y según corresponda, aparezco en este mundo, en esta ubicación, vamos a decir, en este mundo, en otro universo, o en los montes que están en el norte, o en los montes que están en el sur. Es importante que mientras haya tendencias mentales, vamos a aparecer dentro de una creación supuesta, una creación imaginaria, y vamos a seguir experimentando. Con respecto a los ciclos, también eso es como, yo siempre me pregunté, bueno, nosotros evolucionamos, eliminamos la mente, vamos limpiando todo y llegamos a ser conciencia absoluta, sin mente, sin vasana, sin nada. ¿Qué pasa? ¿Todo queda ahí? Decían, bueno, pero la felicidad que se siente ahí es millones de veces superior, infinitamente superior a la que podemos experimentar acá, a la máxima felicidad que podemos experimentar acá. Y a lo mejor no queda todo ahí, eso yo no lo sé. Cuando esa conciencia absoluta vuelve a su fuente, salió, dio toda la vuelta y volvió, quizás quiera hacer el juego de vuelta y entra de vuelta en un ciclo cósmico donde aparecemos a hacer todo un proceso de vuelta. Eso también es como para pensarlo ahí. Yo preferiría quedarme como conciencia absoluta y no vuelvo más, pero eso no sé de quién dependerá, ya de la única conciencia. Después me gustó también, bueno, cuando relata esto justamente de la creación, dice, cuando toca el tema de los seres humanos, que aparecieron los bosques, los mares, pero los seres humanos fueron creados espontáneamente, eso es literal como dice, fueron creados espontáneamente, o sea,
¿Cómo? No van naciendo de un Adán y Eva, de un Manu, de un Manu como leímos al principio. ¿Cómo es todo esto? Aparecieron espontáneamente, o sea que los proyecto con la mente con la cual yo estoy creando este mundo y viviéndolo y experimentándolo. O sea que ahí puede estar interesante ver cómo todo aparece espontáneo. Porque supuestamente, como cuando nos vamos a dormir, ¿no? Todo desaparece, nos despertamos y vuelve a aparecer todo. Como que a lo mejor no existía nada, sino volvemos a proyectar para seguir la película. Bueno, también otra parte que me gustó, ahí como dijo Marcos, bien, que por más que relate para arriba y para abajo todo como es el tema de la creación con punto y coma, en solo 2 páginas nos dice 2 veces que esto es, que el mundo como tal no es real, que no es más que una apariencia ilusoria. Y vuelve a decir, más adelante vuelve a decir, pero yo sé que este mundo no es real ni irreal. La única realidad es el movimiento de la energía en el seno de la conciencia cósmica. Y esto es interesante, a causa de un conocimiento erróneo, que es la ignorancia que tenemos encima nosotros, o adentro, aparece y desaparece como esta creación. O sea, ese movimiento de la energía, de la conciencia, porque nosotros aún no estamos purificados, aparece y desaparece como esta creación. Igual sigue diciendo que es ilusorio, ¿no? Y por último acá puedo agregar que esto, con el tema del tiempo, que nosotros estando en la dualidad, el tiempo no existe para nosotros, tiene un comienzo y un fin, es lineal, tenemos que aprovecharlo a lo máximo como para dedicarlo, el tiempo de vida que tenemos, a lo más importante, que yo considero que es esto, obviamente. Por eso cuando Vasista le hace la visita al cuervo, y ambos están sabiendo que esa visita va a ser temporal, es decir, termina la visita, chao, hasta luego, Vasista, gracias por venir, te toco los pies, como cualquier invitado que va a la casa de otro. Como saben que va a ser temporal, esto me gustó lo que el cuervo le dice, que Vasista le dice, contame todo, 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 porque te conociste todo, siempre exististe y nunca te fuiste. Entonces, él le dice a Vasista, bueno, mira, dice, yo recuerdo muchos más sucesos, es decir, recuerda todo quizás, pero déjame contarte los más interesantes. O sea que también en el caso del tiempo, el cuervo busca darle todo el conocimiento que pueda Vasista, transmitirle o contarle los más interesantes. O sea que nosotros vivimos millones de cosas acá en este mundo y está como escenario para que lo vivamos y uno a veces se pregunta, bueno, todo tiene que ver conmigo, todo es mi creación de la mente, todo sale, todo lo proyecto yo. Sí, posiblemente es lo que estamos aprendiendo y lo que se nos está diciendo, pero yo diría que ahí es importante ir a lo más importante, dentro de esa creación proyectada por nosotros. Así que bueno, vamos a seguir juntos desarrollando esto, Horacio. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Dardo. Teo, ¿estás anotando todo, Teo? ¿Qué pasa por tu cabeza, Teo? Ay, pasa de todo, Seirán. Sí, la verdad, está tan lindo y tan confuso para mi mente. Me gustó mucho esta parte que dice, en algunos kalpas el sol se considera se considera el padre y los amigos son tomados por enemigos y los hombres por mujeres. En algunas edades oscuras, la gente se porta como si lo más valioso fuera la edad de oro y en otras sucede lo contrario. Y me resulta conocido, porque me resulta conocido a lo que estamos viviendo nosotros ahora, nuestra era. Y entonces me llama, es como lo que dice, que los kalpas o todas las eras se han repetido tantas veces y pienso cuántas veces
habremos de volver a nacer para llegar a la mente de un hombre santo, para poder liberarnos, ¿no? Y que el advenimiento de Sai Baba en nuestra era por algo vino, para ayudarnos justamente a estos estudios del yoga vasista y a un montón de otras cosas más. Y por otra parte también me trajo a la confusión esto que dice: ni el demonio sobre el mundo entero, ni la asimilación de la forma de los dioses, ni el estudio de las escrituras o la ocupación en las tareas de otro, ni la recitación o audición de las más bellas historias, ni la longevidad, ni la muerte, ni el cielo, ni el infierno, son comparables al estado de la mente de un hombre santo. Es decir, que tenemos que llegar a la mente de un hombre santo para poder lograr nuestra liberación. Y que todo esto que Sai Baba nos dejó nos está ayudando y debemos de darle mucho valor. Sairán, gracias. Qué interesante, Teo, qué interesante. Cuando hablabas, digo, cuando hiciste la primera exposición de la lectura, yo digo, ¿cómo es real? También hoy día hay muchos hermanos que bueno, tienen otros valores, tienen otros principios, tienen otra moral, tienen otro, sin juzgar, ¿no? Otro objetivo. Y como para algunos, lo que consideran sus principios, sus valores, su moral es distinto a lo que otros consideran, ¿no? Que ahí Dardo lo está sintiendo. Qué increíble. De hecho, Sai Baba también nos dice de que hay muchas personas que están en la edad de oro. Claro. Que lo que no sabemos. Claro. Como dijo Dardo, que es mental y cuasi individual también estar o no en la edad de oro, ¿no? No tan grupal. Raúl, también estás analítico, Raúl, estás anotando, pensando, estás serio. Sí, esto es muy complejo, evidentemente, pero esta es una pregunta que va para Marcos, pero buscando el libro que había escrito sobre Sai Baba, recordaba que había algo relacionado con las eras. Entonces, una pregunta para Marcos, y si me permiten leer un párrafo que tiene que ver con las eras, lo hemos charlado mucho con Albina, este tema. La pregunta, Marco, es ¿qué diferencia hay entre kalpas y eras? Bueno, y ahora voy a lo que le preguntan a Baba, ¿qué nos puede mencionar sobre las eras? Dice, los avatares del Señor están en diferentes formas y han estado manifestados durante eras y eras. Esto puede ser sorprendente para los niños de hoy en día. Por ejemplo, cuando escuchan acerca de cómo eran en el Tritra Yuga, una de las eras para Oriente, les parecía sorprendente e increíble. Los hombres, los seres humanos de esa época vivían durante cientos de años. Más aún, sus cuerpos eran tan pequeños como son ahora. No eran como ahora, eran gigantescos, con brazos que alcanzaban a medir 2 metros. En el Tritra Yuga, la vida continuaba mientras los huesos estuvieran intactos. Todas las demás partes del cuerpo podían desintegrarse, pero la vida permanecía en el esqueleto. En el Tetra Yuga, los seres humanos no eran tan altos y tampoco tan longevos. Se mantenían vivos en tanto que los músculos y la carne continuaran en el cuerpo. En el Dvapara Yuga, solo la vida era tanto como cuando circulaba la sangre por el cuerpo. En la era del Kali Yuga, era actual, la vida dura tanto como exista el alimento en el cuerpo. Sin alimento el hombre no puede sobrevivir. En el Tetra Yuga, los hombres tenían una íntima relación con Dios. El alimento no era importante. En el Dvapara Yuga, la cabeza cobró importancia. En el Tritra y el Tetra Yuga, el deber, el Dharma, era lo más importante. Se decía que el cosmos estaba basado en el deber.
en el Drapa Yuga comenzó a dividir en declive y la riqueza se hizo lo más importante. El mundo está basado en la riqueza. Esta fue la época de Krishna. En el Kali Yuga hay falta de compasión. Debido a la falta de compasión, el hombre está sumido en tantos problemas. Esto lo dice Sai Baba, está sacado de un eterno conductor, que después si quieren se los paso. Bueno, formaba parte de las intrigas que tuve siempre sobre las eras, y que a su vez, no está escrito acá, lo hablamos con Albina en varias ocasiones sobre, hasta había muchas discusiones sobre cuánto duraban las eras, ¿cierto? Ese ciclo que yo tenía entendido que era el que estábamos afectados, las eras. Y ahora quería saber qué analogía hay, o si hay una analogía, o son cosas diferentes, los kalpas o las eras. Eso para Marco. Bueno, Sairam. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Después le dejamos a Marco que se explaya al final, pero me encantó también esto de, y es una opinión personal, que hay tantos números y cifras de tiempos y tan cambiantes que al final nos llegan a confundir en lo que si duran 300.000 años o 75.000 años, y uno lee tanto que al final nos confundimos. Ahí está, ¿dónde está Gerardo? Ahí está, Gerardo. ¿Qué estás sintiendo, Gerardo? Hola, Sairam, buen día. Yo estaba, bueno, escuchando todas estas conceptualizaciones y cuando Buyunda dice que en unas épocas los hombres eran mujeres y después hombres y todos estos intercambios del- de las clasificaciones, de las categorías y las valoraciones, es como, entiendo, a mi humilde modo de ver, le quitan objetividad, digamos, es decir, no tienen importancia. Es lo que yo siento, es mi valoración personal. Y si duran 27 o duran 15 o duran 8 segundos, tampoco. Pero esto es mi visión, ¿no es cierto? Nada más que eso. No me da la cabeza para saber cuánto es un kalpa, cuántos ciclos, si es un pestañeo, un pestañeo del ojo de Brahman, como dicen, lo que dura tanta cantidad de tiempo. Entonces, no lo considero por ahora. Simplemente estaba pensando cómo asocio todos estos conocimientos tan profundos con la práctica mía cotidiana y con las indicaciones de mi maestro. Y Baba me ha mostrado montones de veces que es un gran administrador. Es una de las visiones que tengo de Baba, como un administrador. Acá dice, la única realidad es el movimiento de la energía en el seno de la conciencia cósmica, que a causa de un conocimiento erróneo aparece y desaparece como esta creación, pero esta ilusión provoca infinitas dudas y confusiones. Movimiento de la energía en el seno de la conciencia cósmica. Y yo en el camino espiritual lo que he visto que uno hace es una capacitación o un aprendizaje en el manejo de la energía. Entonces estaba pensando cómo a través de las prácticas espirituales de Baba uno canaliza esa energía en dirección a lo más elevado que pueda ser. En este momento de mi evolución yo necesito de una forma y de un nombre para orientar mi mente en esa dirección, ¿no es cierto? Entonces practico en la Masmarana, aún sabiendo la repetición del nombre de Dios, aún sabiendo que esa misma forma y ese mismo nombre me ha dicho, Ilusión Gerardo me lo ha repetido. Pero bueno, de todo este tipo de conocimiento, lo que quiero decir, para dejarlo un poco más en claro, es que me ponga a sus pies, porque realmente tiene una profundidad tan elevada para mi pobre intelecto, que solo puedo decir, bueno, Baba, es profundísimo lo que estás enseñando hoy, y doy lo máximo que puedo en mi capacidad para lograr comprenderlo, y me pongo a tus pies. Zaira. Qué lindo, Gerardo, qué bueno. Guillermo, adelante, Guillermo. Después Juan.
Muy buenos días. Muy buenos días. Por cierto, hoy día no apliqué. ¿Me escuchan bien? A ver, repetí ahora que estabas doble. A ver, ahora habla de nuevo. Hola, hola, ¿me escuchan bien ahí? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, eh, parece que hoy día no apliqué precisamente el esfuerzo correcto para estar a la hora, así que me disculpa. Sin embargo, sí leí el texto. Y frente a eso, escuchaba hace un par de días atrás un video que hablaba sobre cómo a medida que uno va ampliando sus conocimientos se da cuenta de que su nivel de ignorancia es cada vez más grande. Y una particularidad de este texto, de este apartado que estamos leyendo, que por cierto es complejo porque tiene muchas perspectivas, tal vez lo que más me atrae es la formulación de la inquietud de poder entender, por lo menos parcialmente, ¿de qué se trata de la creación? ¿De qué estamos hablando? O sea, aquí hay un punto de vista de la creación con matices que recién se explicaban, que es bastante difícil de entender, por lo menos para mí. Sin embargo, creo que lo más valioso es es el cuestionamiento y el estudio y la concepción de decir, bueno, tratemos de entender esto para, en la medida que entendamos cuáles son nuestras raíces, poder explicar un poco cuál es nuestro presente. Y en ese orden de ideas hay un párrafo muy breve que dice, que concretamente dice, primero surgió la idea de la creación. Y eso es algo bastante potente porque uno podría pensar una creación material, una creación teórica, una creación de conciencia, pero aquí no, dice, surgió la idea de la creación y luego apareció la luz y la división del universo. Y después habla de que fueron creados los diversos seres, etc. Bueno, y cuando leo esto que es concreto respecto a otros apartados que son un poquito más genéricos, eh, después todo esto, en la parte final de este apartado, lo correlacionan con la conciencia infinita. Y ahí me parece un pensamiento que me hace meditar en que la importancia de la pregunta del quién soy yo, y en la medida que, por lo menos en mi caso, trato de indagar en eso, cada vez me hace más sentido el concepto de ser con mayúscula. Y aparece ahí un segundo párrafo muy breve que habla, el mejor de los estados es la visión de la conciencia infinita. Y después dice que esto disipa el sufrimiento, etc. Entonces, la correlación que quiero hacer es que en la medida que, en el caso mío, saliendo de esta ignorancia supina, que por la mayor parte de mi vida tuve, me está permitiendo acercarme a despejar un poco esta ignorancia y meditar o pensar, analizar, reflexionar sobre estos conceptos. Y en ese orden de idea, cada vez me convenzo más de que esta lectura de este texto sagrado, de alguna manera, va indicando el camino. Por cierto que para cada uno de los que en este universo lo leen y lo interpretan en forma diferente, pero sí acercándonos a la concepción de entender un poco la posibilidad de saber que nosotros somos más allá que un cuerpo muy transitorio, muy mundano, pero somos un ser parte de esta conciencia infinita. Y finalizo, ¿no?, diciendo de que creo que es una tremenda oportunidad el poder tratar de asociar estos conceptos de tal manera que uno vaya avanzando y dejando de lado todos estos 6 grandes desafíos que tiene uno y acercándose a la conciencia infinita. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo. Muchísimas gracias. Juan, adelante, Juan. Hola, serán a todos. A mí lo que me resonó es una parte que dice, habla sobre a quién no puede acabar la mente.
y habla de ese quién como el que permanece centrado en el ser, en el eterno, en la conciencia infinita. Y bueno, después daban los detalles de qué es lo que sucede con el que está en esa situación, que no le afecta, no se preocupa en la longevidad, de la muerte, de si hay cielo o infierno, está presente ahí y nada lo mueve. Y en esa visión de la conciencia infinita. Y una cosa que me llamó la atención, que Buyuna le dice a Vasista que es fácil para él llegar a eso, pero es muy difícil para mí. Eso un poco como que me confundió. Como Buyunda, que había vivido todas esas experiencias, y dice que para él es difícil, mientras que para Vasista parece que fuera más fácil. Eso me quedó como un interrogante. Y después entra a hablar, probablemente preparándonos para el capítulo que sigue, que lo importante es el control del prana, para llegar a entrar en contacto con esa conciencia infinita. Eso es todo lo que se me ocurre, Sairam. Qué bueno, Juan, nos habíamos olvidado de esa parte que también a mí me generó inquietud. Gracias, Juan. Eva, adelante, Eva. Después Claudio. Buenos días, hermanos. La lectura, así como para poderlo comprender personalmente, a veces me queda como espacios en blanco, pero ya con la intervención de ustedes un poquito más me voy dando cuenta, más que todo con la analogía que ha hecho el hermano Marco. Entonces ya un poco más comprendo acerca de la conciencia infinita, ¿no? Entonces, para mí es muy enriquecedor estar con ustedes, Zaira. Igualmente, Eva, igualmente. Zairán. Claudio, adelante. Tairán, buen día. Acá está lloviendo desde ayer y eso hace que haya problemas de conexión en internet. Yo escuchaba la lectura y las reflexiones de cada uno, ¿no? Y por ahí cuando iba escuchando me iba como compenetrando y aparecían como interpretaciones, y por ahí se desconectaba todo y quedaba ese mismo que estaba interpretando ahí mirando que estaba desconectado, por así decir. Entonces, con la compenetración o desconectado pensando en que estaba desconectado y qué problemas que había con la conexión, siempre había uno mirando eso, todo eso. Y ese que estaba ahí mirando, que estaba presente incluso, es como una noción, ¿no? Una noción de ser un individuo. Y al principio dice la lectura eso, ¿no? Recién lo escuché de alguien que lo recordó. Guillermo fue. Lo primero que aparece es como una idea, ¿no? Y después habla de la luz, ¿no? Como en una especie de secuencia, pero es una secuencia descriptiva, ¿no? Porque por otro lado todo está haciendo, en todo momento no hay una interrupción de eso. Yo conectado o no conectado sigo estando acá, incluso más allá de la noción de individuo. Entonces, no hay mente, creo yo, que pueda comprender, pero no porque se pueda desarrollar una mente que pueda hacerlo, simplemente porque no es con la mente. Es decir, cada vez más evidente de eso, es decir, dicen por ahí que el conocimiento es ignorancia aprendida, incluso.
¿no? Desde este punto de vista, no porque esté mal o esté bien, sino que todo lo que nos está diciendo, como creo haber escuchado al principio, en las primeras hojas, en las primeras párrafos de este libro, ponen hincapié, hace hincapié en esto. Vos vas a escuchar de miles de maneras lo mismo, así. Pero no como una especie digamos, una actitud de renegar de este método, porque no nos queda otro, por otro lado. Entonces también me acuerdo de esta cuestión de la actitud del sabio, ¿no? De cómo entregarse a lo inevitable de la ignorancia, de todo esto que es la creación, de todo esto de lo que estamos hablando, de todo esto que nos juntamos. Y por otro lado, la sensación inequívoca y tan linda de volverme a juntar con todos ustedes cada sábado. Y frente a eso, yo no hago más que, veo las caras de ustedes, me resultan familiares, yo no los conozco personalmente, pero de alguna manera yo siento esa conexión. Más allá de que tenga internet, o que esté lloviendo o no acá en Concord. Zaira. Qué lindo, Claudio, ahora vamos con vos, Teo. Qué lindo lo que decís, porque yo también siento eso y creo que muchos sentimos que aunque no entendamos nada de lo que estamos leyendo o analizando en lo intelectual o en lo mental, algo se va despertando adentro y creo que es el motor que nos motiva a estar tan entusiasmados. Qué lindo. Teo, adelante, Teo. Sí, a mí me quedó también esto que dice: la contemplación del ser está desprovista de todo pensamiento y es muy fácil para seres como tú. También me quedo para preguntarle después bueno, no me acuerdo el nombre. Y otra cosa que también quiero decir es que si el presente es eterno y todo está en la mente, ¿por qué preocuparnos por la duración de los diferentes kalpas? Todo ha pasado y todo está en nuestra mente. Entonces no hay por qué preocuparnos por la duración de los kalpas. A eso quería también decir, que me ha quedado sin decir. Zairán, gracias. Claro que sí, qué linda intervención. Silvia, adelante, Silvia. A ver si está el micrófono disponible para que puedas opinar, Silvia. Después va Marconi. Bueno. Marconi, adelante, Marconi. Mientras Silvia sigue viendo a ver si puede comunicarse con nosotros. Marconi. Hola, Horacio. El tema es muy complejo. Me siento en una posición especial para hablar de una cosa que es muy difícil de comprender, porque me recuerdo que mi esfuerzo en mi pasado fue conocer cómo comenzó la vida en la Tierra. Dediqué a la búsqueda de este conocimiento para comprender lo que ocurrió con la Tierra y los seres hasta hoy. Pensaba que conociendo este camino de los seres en su evolución, yo estaría tranquilo. Ahora me viene Vasista con tanta complejidad y me pone a subir una escalera con los dos pies a la vez. No sé, tengo que leer mucho, estudiar mucho para comer una semilla de maíz. Gracias, Zaira. Como dijo, ¿quién fue que dijo? Ya me olvidé porque también considero que somos uno hablando. Más conocemos, más ignorantes nos sentimos. ¿Fuiste vos, Guillermo? Sí, efectivamente, en la medida que se amplía
el conocimiento, uno toma conciencia de que cada vez sabe menos. Y es algo bien, al principio difícil de entender, pero cuando uno reflexiona sobre eso, finalmente llega a esa famosa frase, solo sé que nada sé. Gracias. Sí, tal cual, tal cual. Ahí pregunté en el chat si Dani o Cristian pueden expresarse, que sé que están siempre de oyentes y activos en sus labores. Si pueden expresarse, por favor háganlo. Lo mismo vos, Silvia, que también estás de oyente. Bien. Bueno, Marcos, adelante lo que puedas compartir, a ver si algo te quedó en el tintero, algunas preguntas que saltaron en el círculo. Bajate el microfonito, Marcos, a ver. Bájatelo, a ver qué. Sí, disculpe. Ahí está. Que es importante ver el aspecto, digamos, dentro de la lingüística, la semántica, o sea, el discurso. ¿Qué se quiere decir con lo que se está diciendo cuando se habla de un significante y su significado? La palabra era desde el hinduismo no es lo mismo que la palabra era desde el occidente. Nosotros en Occidente hablamos de las eras, era de Acuario, era de Piscis, en función del movimiento de la precesión de los equinoccios, ¿ya? Que son promedio de 21.600 años, o sea, es decir, la era de Platón, donde los 12 signos van rotando en forma retrógrada. Con el Cristo hemos entrado en la era de Piscis y ahora en la etapa con todo lo que es los Beatles y todo eso como expresiones manifiestas, hemos entrado en la era de Acuario. Y de hecho hay expresiones bien concretas sobre eso. Pero en la India, en el hinduismo, era asocia a yuga. Y es importante que la palabra tiempo, esto nos sirve a todos, siempre que hablemos de alguna unidad de tiempo, se refiere a la parte de Maya. Bien. O sea, esto es importante saberlo, porque el tiempo, junto con el espacio, el tiempo, ya lo que es la motivación, la causalidad y el movimiento son las pautas que llevan a la expresión de Maya. Entonces, cada vez que hablemos de tiempo, estamos hablando dentro del Maya. Entonces, hay dos tipos de conocimiento y esto nos va a ayudar también en nuestro trabajo interno. El conocimiento perceptual, que es el conocimiento de poder ver la expresión que nos lleva a conclusiones por inferencias o interpretaciones, y la otra es, hacia el interior, es el conocimiento directo. Y esto es importante clarificar. Los Vedas nos enseñan el conocimiento de lo que es la expresión y la metodología para el hombre volver hacia él. Y las Upanishads nos llevan al conocimiento directo. Entonces, en esta parte estamos con Bushunda haciendo una descripción, o sea, ahí aparece una descripción de cómo es la expresión de los kalpas y sankalpas, kalpas que voy a explicar ahora. Pero es re importante saber que una cosa es descriptiva y otra cosa es prescriptiva. Cuando Busunda habla de ir hacia adentro, o sea, es decir, colocar la mente hacia el interior, colocar la mente hacia el ser, para estar teniendo la visión del ser, ese es el camino que hace desaparecer toda la expresión de Maya. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. No tengo la capacidad ni el conocimiento suficiente para expresar la veracidad de lo que son los diferentes kalpas o los yugas. Un kalpa, según el hinduismo, es una unidad de tiempo de 4.300, según he leído, 4.320 millones de años. Pero no define si son años luz o años humanos, civiles. He escuchado, y así aquí hice una asociación, que la ciencia hoy, a través de la astrofísica, ha demostrado que la expresión
de este universo manifiesto desde el Big Bang tiene un promedio de 13.800 o 14.400 mil millones de años luz. Esto es lo que en el hinduismo se llama un kalpa, pero ellos dicen 4.320 millones de años luz, un kalpa. Dentro de ese kalpa hay diferentes Mahayugas. ¿Qué es un Mahayuga? El Mahayuga es la completud de los 4 yugas: Satya Yuga, Kali Yuga, Dwapara Yuga y Tetra Yuga. Entonces son unidades de tiempo. En cada una de tiempo, dentro de esta, no sé qué nombre darle, pero filosofía, mitología, no sé qué nombre darle, pero dentro del hinduismo representa unidades de tiempo de expresión de la, digamos, y manifestación de Brahman en forma específica. Y estos kalpas, ya digamos, son los que tienen diferentes Mahayugas. Entonces son unidades de tiempo. Entonces, a mi juicio, todo esto es descriptivo, pero hay dicotomía en la información. Swami habla de una cosa, otros swamis hablan de otras cosas, la filosofía tradicional dentro del hinduismo habla de otras cosas, y yo me he perdido, les soy honesto, porque empecé a estudiar esto a los 20 años. Empecé a estudiar a los 20 años esto de lo que son los yugas, los kalpas y todas estas cosas, y he visto información muy variada. Entonces es creer sin sustentabilidad. No puedo ni verificar ni validar. No puedo validar que esto es así. Entonces lo tomo como una enseñanza descriptiva de lo que es el desarrollo de lo sutil a lo denso de la expresión manifiesta de Brahman en forma de Brahma, Vishnu o Shiva según el contexto, la época y el lugar del universo. Solo me queda creer, o sea, es decir, y aceptar de que eso es así, pero como algo, como una información descriptiva de algo. Desde el punto de vista prescriptivo, sigo el camino orientado por Swami y apoyado también por Vasista, porque no hay contradicción entre uno y otro. Realmente que es así, porque si no, no me habría metido de lleno en el Vasista. Seguir, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, es para poder explicar o explicitar a otros y ver, digamos, la expresión de lo enorme, manifiesto y impresionante que es, digamos, Brahman, para decirlo de alguna manera. O sea, es inconmensurable. Marco, Dime. Marco, y agradezco mucho tu exposición porque es extraordinaria esta parte de ¿y para qué? ¿No? ¿Y para qué? Y las contradicciones aparentes, y volvemos a lo que Dardo dijo, o lo que el mismo Gerardo dijo. ¿De qué nos sirve? Y ahora voy a esto, y se repiten, y se repiten, y se repiten los Sai Baba, y se repiten los Krishna, y se repiten los Rama. Según, para decirlo, la conciencia infinita, y digamos aquí es importante también a mi juicio volver a lo que explica Swami, ¿no? Y para aquellos que escuchan este vídeo por primera vez, cuando nos referimos a Swami, nos referimos a Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Es interesante lo que él dice acerca de los espacios. Porque una de las preguntas que me hice, digo, yo soy yo existo, yo soy. Ahora, ¿de dónde surgió este yo? Y entonces, algunos explicaban de la nada. Digo, no puede surgir de la nada, porque a mi juicio Dios no es ilógico. Y Sai Baba lo dice, no existe ilógica. Todo es lógico y tiene un fundamento y un propósito. O sea, Swami lo dice, la razón para la cual existen ustedes en esta expresión como jivas tiene un propósito. El universo tiene un propósito. La pregunta que me dice, ¿cuál es el propósito? ¿Ya? Lógico. Quiero saber para qué existo. Pero sí se puede comprender. ¿Por qué? Porque la conciencia infinita solo se puede reconocer a sí misma a través de Maya, que es el espejo. Una vez que va de lo hiper sutil a lo hiper denso, vuelve a lo hiper sutil, sabiendo que aquello era nada más que un espejo,
la apariencia, la mente cósmica. Ah, hace sentido. Entonces, acá hay un principio sobre el cual debo partir y luego voy a decir lo que tú estabas pidiendo, Horacio. Debo partir de la premisa de que yo no soy yo como Marcos, yo soy yo como conciencia infinita. Si la tomo, digamos, la expresión desde la conciencia de que yo soy el ser, la cosa se torna más fácil. La vida se torna más fácil. Entonces, todo esto es aparente. Pero mientras yo crea que es el Jiva el que se va a liberar, cuando no existe liberación, es un problema. Estoy partiendo desde la dualidad. Por eso el asatoma nos pide como mantra, llévame de la falsedad a la realidad. ¿Ya? O sea, yo mismo pido a mí mismo porque me saque de esta falsedad. Entonces, Swami habla de los 3 espacios. Y él dice lo siguiente, el espacio que ustedes ven, y esto está escrito en uno de los discursos de los 34 capítulos 34 discursos sobre 2 capítulos del Gita. Él dice, el espacio que ustedes ven, todo este universo manifiesto, con los 13.800, 14.400 mil millones de años luz de existencia del universo, es el Bhutakaya. O sea, es el universo de los 5 elementos. Nada está fuera de los 5 elementos. Esto es fundamental saberlo. Nada está fuera de los 5 elementos. ¿Y cuál es la característica? Es dentro de este espacio Bhutakaya, el tiempo genera junto a la energía en movimiento, que es Shakti en un contexto, Prana en otro, o sea, que decir que viene, digamos, Swami habla ¿no? de Shiva Shakti, o sea, como Prakriti también como expresión, genera la transformación y nada es estático. Por lo tanto, está en permanente transformación, lo que nace debe morir, etc. Esto es el Bhutakaya. O sea, lo que estamos viviendo nosotros con la expresión de los sentidos es el Bhutakaya. Ahora bien, este Bhutakaya, dice Swami, existe en un átomo del Chitakaya. ¡Wow! Si esto existe en un átomo del Chitakaya, imaginémonos cuán inconmensurable e infinitamente grande es el espacio de la mente, o sea, la expresión de esa conciencia infinita. Y Swami dice, cada ser humano, que nosotros somos el microcosmos y en nosotros está el universo entero, está todo, digamos, los 3 espacios, dice, cuando ustedes están en vuestro Chitakaya, ustedes se pasean hacia el pasado, hacia el presente y el futuro, y no impactan, digamos, no generan karma. Ustedes están acá, el karma va viviendo Bhutakaya en el cuerpo, pero la mente se pasea. Y él dice, a veces ustedes recuerdan cuando estuvieron en Prayanti a Swami y tienen la imagen de Swami. Eso es Chitakaya. Me fui para el pasado y en el Chitakaya, ya que Chitta tiene que ver con la memoria, donde están las vasanas o tendencias psicológicas positivas y negativas, y los samskaras, que son las impresiones que hemos adquirido a través de todo lo que estamos viviendo como jivas. A través de eso tenemos el espacio es el Chitakaya. Ahora Swami dice otra cosa, que es fantástica. Este Chitakaya es tan pequeño como un átomo en el Chitakaya, en el espacio de la conciencia infinita. ¡Wow! ¡Wow! Es enorme, es profundo. Y Swami dice, al final de todo esto, ¿no? Que encima, en el Chitakaya, algo que no lo explica Vasista, pero sí lo explica Swami, existe el principio de Dios, para decirlo Dios como el término occidental, que es Mahakarana Swarupa. O sea, existe algo más pequeño todavía dentro de esa conciencia infinita que todo lo incluye, que se llama el principio de Dios. Y entonces es re interesante un diálogo en el cual dice, el devoto es más grande que ese principio de Dios porque lo lleva en su corazón. Entonces esa es la gracia que nosotros tenemos. ¿Para qué hablamos de esto? Que el tiempo, volviendo al discurso, a la pregunta, el tiempo solo es una unidad que existe en el Bhutakaya. Entonces los kalpas, los yugas, el Mahayuga,
son solo unidades de tiempo dentro del Bhutakaya, donde hay expresiones manifiestas en formas cíclicas, y ahí viene lo que tú preguntabas, Horacio, y algo Raúl, en forma cíclica se repiten Satya Yuga, Kali Yuga, Tetra Yuga, Dvapara Yuga, y se vuelve a repetir. O sea, los yugas hasta completar un Mahayuga. Muchos Mahayugas, según el tiempo, generan un kalpa. Son ciclos, esos son los ciclos, ¿ok? Según lo que he estudiado, cuidado, puede que haya alguien que diga, no, Marcos, es de otra manera. Bueno, según las referencias que uno tiene. Pero para mí esto es referencialmente una teoría. Lo importante es cómo pasa eso dentro de mí y para qué me sirve saber estas cosas. Lo importante es, como dice ahí, colocar la mente y la visión. Y termino diciendo lo que nos dice Swami, que es re importante. Swami habla de que tenemos 3 visiones. La visión del ojo, la visión de la mente y la visión interior. La visión del ojo es la del Bhutakaya, del sentido. El ojo ve, pero no interpreta, solo ve. ¿Ya? El sentido es el que le da definición en su contacto con la mente a aquello que ve. Interpreta e infiere. Pero cuando colocamos la mente y el interés no en el chitakaya, en la memoria, sino utilizando el intelecto, que es el instrumento que nos permite discernir y discriminar lo que es real y lo que no es real, vamos hacia el ser. Y ese proceso es lo importante. Swami dice que es importante ir y tener la visión interior, porque la visión de la mente, yo veo lo que tengo en la memoria y proyecto en el afuera. No veo la cosa en el afuera como es, sino como yo creo que es en función de la memoria. Por lo tanto, es una proyección. Pero desde el punto de vista interno, Swami nos dice, coloquen, como lo dice aquí Bushunda en este libro, el sagrado, lo dice, pues la visión hacia adentro, la visión hacia la conciencia infinita, la visión hacia el ser, es aquello que nos permite realmente fortalecer la expresión externa a través de las palabras, que yo soy el ser, yo soy yo. No hay otra cosa. Om Sri Sairam. Qué lindo, Marcos. Antes de pasar a Dardo, qué lindo, Marcos. Gracias por tu exposición, gracias por el sinceramiento de que es lo que vos sentís y crees en vos que es lo correcto. Así que eso también nos sirve porque cada uno se expresa de acuerdo a lo que cree, que entiende. Dardo, dijiste que tenías unos datos de los yuga, ¿podés compartirlo? Tenés el micrófono apagado, Dardo, ¿eh? Sí, sí, ahí ya estamos. Sí, vos sabés que, como dice Marco, esto escapa al conocimiento puntual de cuál es el correcto, porque como todo es maya, vaya a saber cuál es el que nosotros imaginamos o queremos estar viviendo. Pero tengo unos datos acá donde Baba cuenta algo dentro de esta malla, dentro de... Primicia. No, mirá, seguramente muchos lo han leído, porque te voy a decir, Humor. te voy a decir de dónde están. En un libro muchos de ustedes lo deben conocer acá, Conversaciones con Bhagavan Sri Satya Sai Baba, de John Hislop. Muchos de ustedes deben conocer a Hislop y sus libros, que es una persona que estuvo muchos años al lado de Sai Baba y le preguntó miles de cosas. Y en esa ocasión, bueno, lo vamos a tomar literal, pero porque lo dijo Baba y lo puso Hislop en el libro, pero puede ser también momentáneo que Baba le dijo así, porque... Pero bueno, no vamos al tema. Mire, acá el tema de los yugas. Me encanta esto porque uno quiere datos con la mente, y bueno, ahí yo recordé inmediatamente que esto lo había dicho Baba ahí. Dice, con respecto a los yugas. Bueno, es importante saber, esto lo digo yo que me acuerdo, que Baba dijo que Rama, como para orientarnos, ¿no?, en este ciclo de estos 4 yugas nuestros. Rama, que tenemos, como dijo Marcos, tenemos el Satya Yuga, el Treta Yuga, el Dwapara Yuga y el Kali Yuga, que es la era con concepto oriental en la que estamos nosotros ahora. Acá Baba dice
En la era de Dwapara, antes del Kali Yuga, hace unos 5.680 años, hasta ese dato, hace unos 5.680 años. Yo lo que me acuerdo es que cuando en la era de Rama era el Treta Yuga, que lo dice Baba también en este libro, y en la era de cuando encarnó Krishna era el Dwapara Yuga. Justamente cuando Krishna desencarna, que estamos hablando también de unos 5.600 a 6.000 años, empieza la era de Kali Yuga. Está bien descrito en el Mahabharata por, creo que era por Dharmaraya, que él cuenta todo lo que va a venir cuando los 5 Pandavas se vayan y Krishna también dejó el mundo. Entonces, como que empezó la era del Kali Yuga. Eso hace suponer que alrededor de 5.600, 6.000 años. Y acá Baba lo dice. Entonces le dice, la duración total del Kali Yuga, sigue hablando Baba, ¿no? A la pregunta de Hislop, es de aproximadamente 11.000 años. Y preguntan, ¿continúa aún el Kali Yuga? Y Baba dice, sí. Entonces le replican a Baba, dice, pero si en América dicen varios libros que el Kali Yuga ya terminó, y hay otro Yuga en marcha. Y Baba dice, la respuesta de Sai, no. Antes de finalizar el Kali Yuga queda un espacio intermedio. La situación es similar a un ventilador. Cuando se lo hace funcionar se produce un intervalo antes de que tome velocidad. Y cuando se desconecta, las aspas siguen girando por algún tiempo. El mundo gira como un ventilador. Incluso terminado el Kali Yuga, quedan algunas revoluciones antes de que se detenga. La situación es semejante también a lo que tenemos con una hilera de postes de alumbrado. La luz de uno se extiende hasta más o menos la mitad de la distancia al segundo. Y la luz también de este se halla débilmente presente en este punto. Hay 4 yugas. La secuencia es circular. Y cuando ha finalizado este último, recomienza todo el ciclo. Y acá finaliza con el tema, dice, al Kali Yuga le quedan aún 5.320 años antes de finalizar. Esto es cuando se le hizo la pregunta en esa época, antes de Hislop escribir este libro. Bueno, son unos datos que quería dejar, ¿no? Ahí estamos. Yo querría darle una vuelta de tuerca a lo que dijo Dardo, porque hay aspectos interesantes a tomar en consideración. Swami también dice que nosotros vamos a tener pronto un espacio del Satyayuga, la Edad de Oro. Dice, Sí. pronto la verán. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento? No vamos a esperar 5.000 años más, sino que hay un espacio que se va a dar dentro de este Kali Yuga de unos 1.000 años de Satyayuga, por la presencia del avatar. ¿Ok? La segunda cosa, en la época de Rama, antes de Krishna, Rama mandó construir ya puente cuando iba a invadir Sri Lanka, cuando Ravana secuestra a la esposa que era Sita. No es una alegoría, es una epopeya. Cuando el Ramayana es un itihasa, o sea, fue real. Entonces, en India, hace unos años, se hizo, ya se venía haciendo después de que India comenzó a ser independiente, estudios si realmente existía el puente entre Sri Lanka y la India. Y aquí que con los satélites comenzaron a ver una forma, digamos, de rocas en el estrecho entre India y Sri Lanka. La ciencia siguió avanzando y a través de instrumentos se logró detectar la existencia real de ese puente. Creo que se llama Petu, en sánscrito el término. El Mahapetu, que es el puente grande. Entonces, la ciencia comenzó a desafiar si era posible que existiera ese puente o si fue una invención dentro de, digamos, una alegoría dentro de esa epopeya.
Y lo maravilloso es que se descubrió que fue verdad. De hecho, hoy en día existen fotografías y filmaciones de la estructura debajo del mar de ese puente que tiene en su superficie rocas flotantes. O sea, es científico y fue demostrado que realmente existía ese puente científicamente. Solo que hay una dicotomía en los tiempos. Unos dicen que fue hace 18.000 años y otros que fue entre los 7.000 y tantos años atrás. Bueno, la ciencia está hoy pesquisando sobre ese aspecto. Entonces, las eras son características en las cuales hay una forma de expresión de Dios que puede hacer el ser humano. Entonces, a veces los seres humanos hoy dicen, bueno, vamos a meditar y se colocan en una postura de especial, de meditación, sentados con atención plena. Y ese, dice Swami, ese tipo de meditación es la meditación de Dvapara Yuga. Y así va explicando. Y da una cosa que es fantástica para el Kali Yuga. La meditación del Kali Yuga es Namasmarana, es la más fácil. La repetición del nombre de Dios. Por lo difícil que es para los seres humanos hoy estar sentado horas realizando digamos, la meditación que sería de aquella época. En otras épocas, Swami habla, existían los sacrificios. O sea, él decía, en tal época era el sacrificio, en tal época era tal cosa, en tal época era tal cosa. De hecho, hay rituales de la época de Krishna, que era el ritual de la muerte de un caballo que representaba la muerte de la mente. Bueno, todas estas cosas son rituales. Es importante tomar eso en consideración. Pero pragmáticamente hablando, ¿cuál es el medio en esta encarnación, en este Kali Yuga que estamos viviendo, para poder acceder a esa conciencia infinita? Uno de los medios es Namasmarana. Om Sai Ram. Gracias, Horacio. Gracias a Perdón, ustedes. una cosa complementando lo que decís, Marco, sobre el tema este que me ha apasionado y estoy investigando y amo a Rama tremendamente con el Ramakata de Sai Baba, y es la fecha que yo tengo también es 18.000 años la existencia de Rama. Era para dar un dato nomás. Sai Ram. Bueno, gente, vamos a hacer un corte porque nos va a explotar el cerebro físico. Un Onitreyanti. Que gracias a Dios por todo esto. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram.